today to announce the first synthetic cell. And as soon as we had these two sequences, we thought if this is supposed to be the smallest genome of a self-replicating species, could there be even a smaller genome? Could we understand the basis of cellular life at the genetic level? El 21 de mayo de 2010 se escuchó el anuncio histórico de Cray Venter, sobre la primera célula que se reproducía y funcionaba sola, controlada por el ADN sintético. Cada proteína de dicha célula se basaba en un código sintético que ellos desarrollaron. Fue emocionante por dar lugar a una nueva era científica. Pero surgió la pregunta: ¿qué es la vida si la creamos sencillamente con códigos? Algunos expertos sugieren que se dejó atrás un prototipo antiguo o un mapa. En 1929, un arqueólogo estadounidense llamado Matthew Williams Stirling comenzó a sospechar que los artefactos que aparecían en México pertenecían a una era mucho anterior a los olmecas, a quienes los atribuían. Concluyó que los artefactos, en realidad eran mayas. En 1941, Stirling descubrió un monumento de piedra enorme en el sitio mesoamericano Izapa, de Chiapas, México. Lo denominó Estela 5. Y Estela 5 es una descripción. Es un dibujo de exactamente el tipo de árbol mundial que sigue apareciendo en distintas formas en todo el mundo, en todas las culturas indígenas. Un elemento muy común que observamos en la cultura maya son pájaros en sus nidos en el árbol. Luego, se cree que la parte superior del árbol representa el mundo tangible y material. Luego el área del árbol que queda debajo de la superficie de la tierra representa el inframundo. El árbol de la vida maya describe la unidad de la humanidad, que venimos de la misma raíz, que nos ratificamos y nos convertimos en varios. El árbol maya de la vida, quizá no luzca como la descripción codificada del genoma humano. Pero los investigadores comenzaron a mapear su imagen. Contaron 12 figuras humanas, 12 animales, más de 25 objetos inanimados u botánicos, y 9 máscaras de deidades estilizadas grabadas en la piedra. Dado que las escenas se superponen varias veces, pareciese contar una historia. ¿Qué clase de historia? Lo que sugiere Stirling sobre que estas imágenes pertenecieron a una cultura muy anterior. ¿Podría ser solo el inicio de su origen? Remontémonos al Jardín del Edén. En el Jardín del Edén hay dos árboles muy importantes. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual comen la manzana Adán y Eva, y motivo por el cual empiezan a tener que tomar decisiones responsables y a pagar el precio correspondiente. El otro árbol es el árbol de la vida. Cuando el demiurgo expulsa a Adán y Eva del Jardín del Edén, les explica por qué. El motivo es inquietante, les dijo que esto era algo necesario. Se los debía expulsar del Jardín del Edén, porque habían comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Luego, comerían del árbol de la vida, y se convertirán en dioses como nosotros. Eso aparece en el Génesis. ¿Qué significa y qué sucede en esa parte? ¿Existe algún secreto sobre la trascendencia de ciertas fuerzas que nos ocultan hace tiempo? Existe el árbol de la vida. ¿Hay algo más allá de lo que concebimos, como la duración de la vida humana? ¿La eternidad se nos ofrece? Un significado que se le atribuye es que el árbol conduce a la inmortalidad física. Si observamos las antiguas escrituras mesopotámicas, uno de los principales conflictos entre humanos y dioses era que los dioses no querían que los humanos fuesen inmortales. La mayoría de la gente interpreta que se habla de inmortalidad física, y que vivimos y morimos muy rápidamente. Mientras tanto se dice que los dioses viven 20.000 o 50.000 años o incluso más. ¿Por qué no los humanos? La idea fue que quizá los humanos fueron programados de esa manera para morir rápidamente, para que no fueran como los dioses. Entonces el árbol de la vida, según esa interpretación, sería la fórmula o conocimiento de cómo poder vivir físicamente por mucho más tiempo. Uno de los misterios más importantes de la civilización sumeria, y los artefactos descubiertos de ellos, es la lista de los reyes sumerios. Identifican el momento de la gran inundación. Es casi universal a cada tradición indígena que se ha estudiado, y la duración de los reinados, de esa época a más recientemente, es muy precisa. Pero ocurre algo curioso. Los nombres de los reyes,
la duración de sus reinados, las épocas, todo tiene sentido. Antes de esas fechas, vemos que los reyes gobernaron durante periodos de miles y miles de años. Por ejemplo, el primer rey que aparece en la lista, supuestamente gobernó durante 28.000 años. ¿Los reyes o dioses sumerios habrán vivido durante 28.000 años en algún momento? ¿O se trata de otro significado sobre lo que hay grabado en la piedra? Otra interpretación del árbol de la vida es que significaba la conciencia de la inmortalidad espiritual, que los humanos atravesarían esta vida, las vidas de por medio, pierden la memoria, reencarnan y olvidan lo ocurrido. Ahora piensan que solo viven 70, 80 o 90 años, sin darse cuenta de que es un continuo temporal que data de hace miles, cientos de miles o quizá millones de años. En el texto del Edén sumerio, al igual que la Biblia, hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida se refiere a la vida eterna. En cuanto al árbol de la vida verdaderamente inaccesible, tiene que ver con las formas para que la gente trascienda. De ese modo, alcanzaríamos la genuina libertad. La piedra maya del árbol de la vida, y el árbol del jardín del Edén, no son las únicas referencias al mismo concepto. De hecho, en diversas culturas se lo describe casi del mismo modo. El árbol de la vida maya es un muy buen ejemplo del concepto del árbol cósmico, el árbol del cual emergen la vida y la creación. Se dijo que existía en el centro del mundo. Se ramificaba en 4 direcciones y cada una tenía un color distinto. En cada ramificación, había distintos clanes y tribus. Esto no debe verse de forma aislada, porque en todo el mundo, tenemos ideas similares de los árboles mundiales o cósmicos. El árbol de la vida es un símbolo que aparece en muchas culturas y civilizaciones en toda la historia del mundo. La antigua civilización nórdica, en Europa, tenía un árbol sagrado, Yggdrasil, y se creía que se conectaba el mundo de los dioses con el de los humanos y el inframundo. El antiguo texto indio espiritual, el Bhagavad Gita, habla del árbol de la vida, y dice que sus raíces suben, y sus ramas bajan. Lo que se debe comprender, es que el ser real, es el ser consciente, y que el cuerpo físico, ya sea el cuerpo humano, un animal o una planta, es un vehículo para el ser consciente, que originalmente existió como un destello divino en un nivel superior de realidad. Esta es una de las principales enseñanzas gnósticas. Eso significa que desde que hubo un mundo material, los seres humanos y otros seres conscientes forman parte del árbol de la vida, hace millones o miles de millones de años. Si hay una descripción universal del árbol de la vida en casi todas las culturas, ¿cómo desciframos el código en sus ramas? Hamlet Smil describe la continuidad que parece casi imposible de creer entre las mitologías de todo el mundo. Combinaron 35 tradiciones aisladas geográficamente y mitológicas, y demostraron que había un factor común en todas ellas. Algo común que se oye en Hamlet Smil es la idea de un molino que muele granos, que tiene un eje central y también hay una piedra de molino con una barra. Hay un agujero en el medio de la piedra, y se gira la barra en círculos para moler los granos y tener harina. Lo raro es que esta mitología aparece de distintos modos en todo el mundo. Algo frecuente que mencionan Santillana y Bondechend es el árbol de la vida. En vez de que se trate del eje real de un molino que muele granos, ahora vemos el tronco de un árbol. Y el árbol encaja en el mismo concepto mitológico que describen Santillana y Bondechend. ¿Cuál es ese concepto mitológico? Los mitos casi siempre describen una especie de metamorfosis espontánea del ser humano. Pero ¿cómo se forma espontáneamente un ser humano? ¿Es posible que el árbol represente una comprensión más profunda de cómo se creó el humano? El árbol de la vida describe la frecuencia de oscilación del ADN. Todo está hecho de una frecuencia o vibración. Un muro es vibración, podrías atravesarlo con la mano, si pudieses equipararte con su vibración. La genética tiene una firma vibratoria que la tecnología capta. Y en los programas espaciales secretos, pueden usar ese tipo de frecuencias para detectar distintos tipos de vidas, en base a su frecuencia genética. Si el ADN tiene su propia frecuencia, ¿cómo se puede manipular y modificar? Somos dioses. Nos olvidamos de esta conexión. Cuanto mejor lo comprendes, más conciencia tomas de tu posición en la vida.
Allí radica la interacción entre el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Uno lleva al otro. Si sigues por ese camino en términos de la genética, comprendes mejor que eres un templo y un dios. Y puedes alterar la estructura química de tu ADN. Puedes alterar quién eres. Esto es algo que ahora sabemos en la física moderna. De algún modo, podemos ver que hay un árbol de la vida, porque significa que verdaderamente alteras tu ADN. Tus pensamientos y patrones de creencias alteran tu ADN. Solo se necesita un pequeño cambio en los entornos electromagnéticos locales para alterar la información que recibe el ADN. ¿Los dioses temieron que pudiéramos manipular nuestro propio ADN? De ser así, ¿la simbología del árbol podría ser prototipo de este conocimiento inevitable? La simbología del árbol mundial también plantea un paralelismo con la física real. Hace poco comenzamos a comprender el toroide. El toroide esférico. Si tenemos un vector que se mueve en un medio fluido, tenemos una fuerza que se mueve en un líquido, el movimiento hará que se forme naturalmente un toroide. El toroide es la forma en que el líquido se curva cuando el vector se mueve por él. En sistemas físicos como el átomo, vemos que el átomo consiste en una serie de capas toroidales de electrones, de aspecto concéntrico con un núcleo. Del mismo modo, el árbol del mundo pareciese tener capas como una cebolla. Si el árbol de la vida es una representación de un nivel más profundo del ADN, donde se puede descodificar esto en los antiguos textos, lo más parecido que hay en el planeta ahora y que podrías encontrar, es el hebreo original, donde al examinarlo, vemos que tiene 22 letras que equivalen a los otros antiguos secretos ocultos. Cada una de las 22 letras tiene un valor numérico. Por eso, podemos armar palabras con valor numérico o relación matemática con sus entornos. Es el último elemento que queda que nos muestra cómo era ese idioma, y no es perfecto. Pero el hecho de que se puedan armar ecuaciones matemáticas con las palabras y que las palabras tengan sentido, y que las ecuaciones matemáticas interactúan armónicamente con nuestro entorno, es un gran secreto oculto. Ese es el secreto oculto que todo investigador busca desde siempre y el motivo por el cual el árbol de la vida, por ejemplo, donde hay 22 caminos y cada uno equivale a una de las letras hebreas, es la base de la mayoría de sus enseñanzas ocultas. Lo que hoy sabemos sobre el ADN, aunque cada día aprendamos cosas nuevas. Sabemos que el cuerpo humano femenino y masculino comparten 22 cromosomas. El número 23 es el cromosoma del género y el que nos diferencia. Los 22 son los que llaman la atención, porque el ADN se crea en espiral, y los espirales naturalmente transmiten energía fractal. Lo que es más interesante, es que cuando examinamos muchas culturas antiguas que construían monumentos megalíticos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, hay 22 pirámides junto a la carretera de la paz. Y no las 3 que nos suelen mostrar, sino 22. Y cuando estudias las tradiciones ocultas y especialmente la occidental, que surgió con los caballeros templarios y los masones, y el grupo de Crowley, entiendes que las 22 cartas del tarot también coinciden con los 22 caminos del árbol de la vida, y las 22 pirámides. Y todos tienen la misma frecuencia. Además, es interesante que el árbol de la vida maya grabado en el Estela 5, y sus representaciones en la cultura maya, también tengan una correlación extraña con el número 22. Un anciano maya contó lo siguiente. Comienza con muchas ramas del árbol arriba, y representa los 13 cielos a los cuales aspiramos. Abajo, el sistema de raíces, representa lo que llaman, los 9 niveles del inframundo. 9 infiernos como le llaman en la tradición occidental. Y el área en el medio, es la tierra. ¿Es acaso el árbol de la vida un código secreto que se traduce en nuestra existencia física en el planeta? ¿Podría explicar nuestra existencia material en esta densidad tal vez? Si pensamos en la idea de que los planetas no se sostienen solo por una combinación extraña de fuerzas centrípetas y centrífugas, sino que hay una emanación más grande del Sol que los sostiene en su lugar, porque sus órbitas no deberían ser las mismas durante tantos miles de años. Esto dicen los científicos populares. Le ha costado comprender por qué los planetas no pierden energía y se estrellan contra el Sol. Los propios planetas están sobre capas esféricas, que existe un campo de fuerza esférico que sostiene a cada planeta en su sitio.
y eso es lo que determina su órbita, es decir, si observamos nuestro sistema solar desde la perspectiva del más allá, veríamos una serie de esferas concéntricas con un eje central y luciría como un árbol. Lo que llama la atención es que, P.H. Atwater, en uno de sus libros, describe su experiencia cercana a la muerte, donde cuenta que, cuando salió expedida de su cuerpo hacia el sistema solar, vio un fenómeno que parecía una serie de paraguas de energía. En el caño central del paraguas, está el Sol. Eso es el árbol mundial. Los seres antiguos parecen haber dejado atrás las mitologías como el árbol mundial adrede, porque nos acerca mucho más a comprender cómo funciona la física. La ubicuidad del toroide esférico en cualquier sistema energético que se estudie, ya sea biológico, vida celular, moléculas y los campos de energía de los planetas del sistema solar, incluso de las galaxias, parecen tener formas toroidales esféricas en ellos. Es un sendero de migas que nos lleva a una línea investigadora muy interesante. Cuando comienzas a comprenderlo ya no puedes considerar que estas inscripciones son algo primitivo. Notas que se trata de algo muy poderoso. Si los dioses antiguos temían que los humanos comieran del árbol de la vida y tuvieron éxito, ¿podría alguien haber retomado este sendero de migas y así crear su versión de nuestro ADN? La periodista Linda Moulton descubrió vínculos sorprendentes entre el árbol de la vida maya y la manipulación del ADN. Linda Moulton cuenta lo siguiente. Fue a principios de los 80. Estaba en Nueva York. Fue una de esas llamadas telefónicas. ¿Puedo hablarte de algo? Y este hombre me dijo que había trabajado para la agencia de inteligencia, pero estaba retirado. Viajó con otro colega de la CIA. Y su destino era Nueva Delhi, en India. Le dieron instrucciones detalladas en el aeropuerto, con mapas. Y dijo que era necesario que les diera datos. Dijo que, en esa misión de ir a la India, tenía que ver cómo manipular material real conservado, vinculado a tecnologías extraterrestres en un cuerpo. También le explicaron que la última manipulación importante del ADN, en primates ya evolucionados en este planeta, como yo había visto en el informe presidencial en Kirkland, había ocurrido en Bután, en el Himalaya, hacía 5000 años en distintas eras. Dijo que creía que la última había sido hace 2500 años. Y esa fue la creación de los híbridos entre los butaneses y otros seres. Y dijo que hay evidencia de que los híbridos de Bután se los llevaron en naves, los ovnis, a lo que hoy llamamos la península de Yucatán, en el Golfo de México. Dijo que la civilización maya se creó en un programa de híbridos de IBEN, entidades biológicas extraterrestres. Y los llevaron a la península de Yucatán para alejarlos de otros programas de híbridos que había en la Tierra. Que colocaban híbridos en la cima de las montañas y en islas, y en penínsulas para separar sus experimentos en la Tierra. El árbol de la vida en la historia de cualquier cultura, se relacionó con lo que llamaremos élites, a quienes se les entregó la información de que somos una especie creada. Pero en las religiones, la creación de los humanos se adjudica a un dios. Craig Venter explica lo siguiente. Considero que el ADN es una molécula de codificación análoga. Cuando secuencias el ADN, convertimos ese código análogo en uno digital. Los unos y ceros de la computadora son muy similares a los puntos y los guiones, que Schrödinger señaló como el código original. Le llame biología digitalizadora a este proceso. Si Craig Venter y su instituto están en lo cierto, ¿eso significa que nuestro código es parte de una base de datos mayor tal vez? ¿El árbol de la vida es la representación de la base de datos en la que vivimos, o una invitación a liberarnos de dicho código? También se ha interpretado que el árbol de la vida, quizá tenga que ver con ciertas drogas, que aumentan tu percepción. Por ejemplo, sabemos que ciertas drogas se usaron en experiencias psicodélicas, para aumentar la percepción de otros reinos. La ayahuasca es una droga de la que mucho se habla hoy en día. Y quizá el árbol de la vida tenga que ver con la fuente de una de estas drogas que aumenta la percepción de la vida en los otros reinos. Es interesante que en el Egipto antiguo, el árbol de la vida, que aparece en muchas escenas. Por ejemplo, hay una fabulosa en uno de los muros del templo de Karnak, en Luxor, al norte de Egipto, que muestra al dios Tot, el dios de la sabiduría, el inventor de la escritura. Es la contraparte egipcia de Enki.
El dios Tot está junto al árbol y escribe un nombre en un pequeño objeto que cuelga del árbol. Del otro lado, vemos al faraón Seti I, que reinó alrededor del 1400 a.C. Tot escribe el nombre de Set I en el árbol de la vida. Dice que se lo justificó en el juicio, que se ganó una vida de millones de años. Todo se vuelve aún más interesante cuando miramos en un sentido botánico, el árbol de la vida egipcio. Denis McKenna es el hermano del difunto Terence McKenna. Denis es farmacólogo étnico. Sabe de árboles. Tiene vasta experiencia en esta área y ha trabajado en este tema. Identificó al antiguo árbol de la vida como Acacia nilotica, un árbol cuya corteza presenta grandes cantidades del más poderoso alucinógeno conocido por el hombre, dimetiltriptamina, o DMT, que curiosamente es también una hormona cerebral natural. Todos producimos DMT en el cuerpo. Esto se ha investigado mucho. ¿Por qué está allí? Se presenta en cantidades subpsicodélicas. ¿Pero por qué lo genera el cuerpo humano? ¿Y dónde lo genera? Cada vez se apunta más a la glándula pineal. El tercer ojo como el sitio donde se manifiesta la DMT. Es fascinante que, fuera del reino de las plantas, esté presente la molécula DMT, la propia molécula asociada con el antiguo árbol de la vida egipcio. Tenemos enseñanzas sobre cómo debemos funcionar en esta universidad de la dualidad, y cómo podemos ser presencias sustanciosas y positivas en el universo, en lugar de negativos. Podemos desprendernos del demiurgo y acercarnos al reino del espíritu de manera más directa. El árbol de la vida podría ofrecer un fruto que nos permita ver más allá de nuestro mundo creado. Estas representaciones antiguas podrían darnos las herramientas que necesitamos para romper nuestra prisión tridimensional. Algunos expertos como Jack Carrey creen que los antiguos humanos dieron una herramienta que desafió a los dioses antiguos. Imaginen una especie que desarrolla un idioma tan potente, que usa las leyes de resonancia armónica para crear cambios instantáneos a su alrededor. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.